En el corazón de un mundo entrelazado por creencias antiguas y promesas sagradas, existe una historia profundamente enigmática que ha capturado la curiosidad de la humanidad durante siglos, la razón detrás del rechazo del pueblo judío a Jesús como el Mesías. Este histórico enigma se despliega como una serie de fractales relucientes de misterio, cada uno reflejando fragmentos de una verdad oculta y evocando preguntas que parecen danzar al borde de lo desconocido. ¿Qué secretos se esconden tras el velo que separa dos caminos profundamente entrelazados en la historia espiritual del mundo? ¿Qué eventos y enseñanzas llevaron a esta profunda disonancia en un tiempo donde el destino de la fe judía parecía colisionar con el nacimiento de una nueva religión? Para empezar a descifrar este misterio, viajemos en el tiempo hasta los días agitados de Jerusalén, una ciudad vibrante y llena de esperanzas mesiánicas, donde cada esquina, cada piedra, parece susurrar historias del pasado. En aquellos días, una multitud ansiosa se reunía para escuchar las palabras de un hombre cuya presencia irradiaba calma y autoridad. Ese hombre, conocido como Jesús de Nazaret, caminaba por los caminos polvorientos proclamando buenas nuevas, curando a los enfermos y predicando de un reino divino, no de este mundo. Sin embargo, mientras muchos encontraban en él una fuente de luz y salvación, otros se preguntaban si realmente era el Mesías prometido por las antiguas escrituras. El enigma se profundiza al contemplar el pasaje del libro de Isaías, uno que describía a un Salvador sufriente, un siervo que llevaría sobre sí el peso de los males del mundo. Para algunos, Jesús encarnaba aquellas palabras, pero para el pueblo judío, el ansiado Mesías era esperado como un rey guerrero, un descendiente de David, que restauraría el reino de Israel a su antiguo esplendor. La imagen no coincidía del todo con aquel hombre humilde que hablaba de amar a los enemigos y de dar la otra mejilla. Esta discrepancia en las expectativas nutrió el debate, y fue cada vez más evidente que había algo mucho más profundo bajo las conversaciones superficiales. Adentrémonos en esta fascinante historia con una pregunta aguda en nuestras mentes. ¿Cuál era la verdadera naturaleza de este rechazo? Sumergiéndonos en la compleja red de profecías, historia y teología, revelamos no solo un conflicto de fe, sino también una vasta narración de resistencia y esperanza que ha moldeado las creencias hasta el día de hoy. Así, queridos buscadores de verdades ocultas, nos embarcamos en un viaje no solo a través de antiguos relatos y páginas del tiempo, sino dentro de los misterios mismos de la fe y la identidad. Es en la chispa luminosa de estos enigmas donde reside nuestra búsqueda, un camino que puede abrirnos los ojos hacia lo divino y posiblemente hacia una comprensión más profunda de lo que significa realmente creer. Imagina por un momento que estás en una vasta biblioteca de la antigüedad, rodeado de pergaminos amarillentos y textos cubiertos con polvo del tiempo. Allí, te encuentras frente a un libro en particular que parece vibrar con un enigma especial. Mientras lo abres, te sumerges en un mundo donde cada palabra está cargada de promesas y misterios aún por descifrar. Las profecías mesiánicas son como un mosaico de pistas dispersas a lo largo de los textos antiguos, cada una con su propia tonalidad y textura. Sin embargo, la forma en que fueron interpretadas, y aún son interpretadas, es un relato tan fascinante como el propio mito del Mesías. Desde tiempos remotos, eruditos y místicos han discutido y debatido el significado oculto detrás de estas escrituras. ¿Hablaban de un líder espiritual o de un rey terrenal? ¿Era esa figura un salvador individual o representaba al pueblo en su conjunto? El libro de Isaías, por ejemplo, nos regala con la imagen del siervo sufriente, un ser cuya descripción parece resonar con ciertos eventos de la vida de Jesucristo. Pero aquí está el verdadero misterio. Tanto quienes ven a Jesús como ese Mesías prometido, como quienes no lo hacen, están extrayendo conclusiones impresionantes de las mismas palabras escritas, aunque sus perspectivas divergen radicalmente. Imagina estar en la Jerusalén del siglo I, donde dos individuos, escuchando el mismo pasaje de Isaías, podrían iniciar una conversación que bien podría desembocar en una acalorada discusión nocturna sobre la verdadera naturaleza del Mesías. Aquellos debates no han desaparecido, sino que han evolucionado, trasladándose de los oscuros salones de estudios medievales a las discusiones modernas en universidades y templos. ¿Podría ser que el verdadero objetivo de estas profecías no sea darnos un retrato claro, sino más bien incitar en nosotros una búsqueda interminable? Después de todo, el viaje de interpretar las profecías puede ser tan transformador como llegar a las respuestas definitivas. ¿Y si el misterio mismo es parte del propósito divino, una invitación eterna para explorar la fe y la duda entretejidas? Aquí radica la verdadera belleza y el enigma, un tapiz que nos invita a encontrar nuestro lugar dentro de una narrativa que va más allá de lo escrito, cruzando las fronteras de lo humano hacia lo divino. En ese espacio, lo que podría parecer una discrepancia es, tal vez, el reflejo de nuestra propia búsqueda del significado más profundo. En las arenas del antiguo mundo,
En días cuando las estrellas guiaban narrativas de esperanza y liberación, se levantaba una pregunta que ardía en el corazón de muchos. ¿Quién sería el Mesías? La expectativa del Mesías era la de un líder potente, un salvador que no solo sanaría las tragedias del espíritu, sino que empuñaría la espada de la justicia para liberar a su pueblo de la opresión y el yugo del extranjero, invasor. Imagina pues un tiempo en el que los susurros recorrían las laderas de Judea y se adentraban en los bulliciosos mercados de Jerusalén. El Mesías debe venir, decían, compartiendo historias de vigor y poder. En la antigua sinagoga en las puertas de la ciudad, ancianos y jóvenes, campesinos y soldados, compartían la misma expectativa. Para ellos, las escrituras proféticas no estaban envueltas en metáforas espirituales, sino que eran interpretaciones literales de un destino que debía cumplirse en sus propias vidas. La figura del Mesías debía ser capaz de convocar ejércitos celestiales, impedir la tiranía con una mano de hierro y restaurar el reino que David comenzó hace siglos. Las profecías clamaban, que este liberador surgiría de la raíz de Jesé, rescatando a los oprimidos y trayendo renovación al trono de Israel. Su llegada se tejería, no de signos místicos o acontecimientos milagrosos simplemente, sino de actos concretos de liberación. El dolor grabado en el alma de cada judío cuya tierra había sido fragmentada por colonizadores y reyes ajenos, llevaba a muchos a soñar con esta redención. Sin embargo, entre estos sueños, se ocultaban las sombras del misterio. ¿Por qué no había aún llegado ese glorioso Salvador? Algunos en la comunidad judía se preguntaban si las profecías habían sido malinterpretadas o si el tiempo de su cumplimiento se había extraviado entre las arenas del destino. ¿Era posible que la salvación que esperaban se ocultase bajo otra luz más enigmática? Estas preguntas seguían respirando bajo la superficie de su esperanza, inspirando tanto devoción como duda. Lo que no sabían es que en su anhelo estaban divididos por el velo de lo desconocido. El Mesías, en su dimensión divina, tendría un papel más profundo y redentor que reinos y ejércitos. En los recovecos de la historia, se formaba un camino donde lo político y militar se cruzaría con lo eterno y lo espiritual, desafiando la comprensión humana y al mismo tiempo renovando su significado para las generaciones futuras. Imaginen un vasto tapiz tejido con hilos de antiguos ecos, un entrelazado de profecías que resuenan desde las misteriosas encrucijadas del tiempo. Allí, en la penumbra del misterio, yace la figura del Mesías, aquel esperado desde tiempos inmemoriales por el pueblo judío, portador de promesas y esperanzas, de redención y paz. Sin embargo, cuando la figura de Jesús emerge de entre las sombras de los relatos bíblicos, encontramos un laberinto que confunde incluso a los intérpretes más experimentados. Los judíos de la antigüedad, con sus textos sagrados en mano, delinearon un retrato del Mesías, una imagen tejida con promesas que danzan y brillan bajo las estrellas del Antiguo Testamento. Profecías que hablaban de un líder guerrero, de un nuevo rey en la línea de David, que instauraría un reino de justicia en la tierra, un tiempo de paz universal en el que las espadas se transformarían en arados. Sin embargo, a medida que nos adentramos en las profundidades de estas promesas, una inquietante pregunta emerge. ¿Cumplió Jesús realmente estos pronósticos? Las Escrituras contienen pistas que nos llevan por un camino sinuoso. Por un lado, Jesús pareció atesorar el papel de un Mesías que mostraba un reino de los cielos, diferente a cualquier expectativa terrenal. Un reino no visible ni inmediato, pero más profundo que la simple percepción humana. Aquí es donde la tela de la historia se deshilacha, donde la promesa no cumplida parece retar al propio universo. Un recordatorio de que lo divino puede ser a menudo más misterioso de lo que nuestros ojos mortales son capaces de interpretar. Este punto de discordia ha permanecido en el tiempo, un enigma indescifrable que nos incita a reflexionar sobre lo que significa realmente cumplir una profecía. Tal vez, el secreto no reside en el cumplimiento literal de antiguos textos, sino en su interpretación y en el poder intrínseco de transformar los corazones. Jesús podría no haber detenido los ejércitos humanos, pero muchos alegan que ofreció otra clase de paz, una que comienza dentro del alma. Como un componente esencial de este misterio encontramos a Isaías, cuyos textos resuenan como cantos en un desierto, describiendo un siervo sufriente que trae cura y esperanza de una manera inesperada. ¿Serían sus palabras una pista hacia este misterio, ejecutado a través de un camino aún más profundo? El misterio se espesa, la interpretación se convierte en un lienzo abierto, en un desafío a nuestras perspectivas finitas sobre lo que es, en definitiva, un plan divinamente infinito. En el vasto lienzo de la historia de las religiones, pocas figuras han sido tan fascinantes y misteriosas como Jesús de Nazaret. Para los cristianos, Él es más que un simple hombre, es el Hijo de Dios, una encarnación divina que caminó entre los mortales. Sin embargo,
Esta idea de la divinidad de Jesús presenta un fascinante acertijo teológico cuando se coloca junto al monoteísmo estricto del judaísmo. ¿Cómo puede un hombre ser Dios en una tradición que proclama la unicidad inquebrantable de Yahvé? Este enigma no solo ha sido objeto de debates teológicos durante siglos, sino que también plantea preguntas sobre la naturaleza misma de la fe y la identidad. Imaginemos por un momento las polvorientas calles de Jerusalén. Durante el primer siglo, un joven rabino llamado Jesús comienza a predicar, capturando la atención de las masas con sus enseñanzas radicales y sus asombrosos milagros. La fama de Jesús se expande rápidamente, y con ella, una pregunta comienza a circular entre sus seguidores y detractores. ¿Quién es este hombre que afirma perdonar pecados, caminar sobre el agua y dar vista a los ciegos? La implicación más audaz de sus enseñanzas era, quizás, su afirmación implícita de una cercanía única con lo divino, una afirmación que finalmente lo pondría en conflicto con los líderes religiosos de su tiempo. Para entender por qué su reclamación de divinidad era tan polémica, debemos retroceder aún más en el tiempo, hacia los albores de la fe judía. En el monte Sinaí, Moisés recibió los 10 mandamientos y entre ellos el mandamiento de no adorar a otros dioses. Esta declaración grabada en piedra reforzó un pilar central del judaísmo: un Dios, un pueblo, una fe. Cualquier insinuación de pluralidad en la divinidad era vista como una herejía que amenazaba la estructura espiritual y social del pueblo judío. La reacción de los líderes religiosos ante las proclamaciones de Jesús no fue solo un rechazo, sino un intento de salvaguardar la pureza de su fe ancestral. Para ellos Jesús era un disruptor peligroso cuyas declaraciones no se alineaban con lo que sabían y enseñaban sobre Dios. Las escrituras del Antiguo Testamento estaban impregnadas de claras afirmaciones sobre la singularidad y trascendencia de Yahvé. Sin embargo, aquí estaba un hombre, nacido en un humilde pesebre de Belén, que hablaba con una autoridad que parecía provenir de las mismas entrañas del universo. Para los primeros cristianos, afirmar que Jesús era divino no era una violación de la tradición monoteísta, sino una expansión de ella, una percepción más profunda de un Dios que se hace hombre para revelar su amor y salvar a la humanidad. Esta perspectiva innovadora no solo revolucionó la teología, sino que también forjó una nueva identidad religiosa que eventualmente daría forma al mundo. Hoy, la cristología sigue siendo un tema de fascinación y debate. A través de los siglos, teólogos y pensadores han buscado desentrañar este misterio, explorando la sutil danza entre la humanidad y la divinidad en Jesús. Cada reflexión, cada oración, nos invita a mirar más allá de las normas establecidas y considerar la posibilidad de que el misterio de lo divino podría ser más vasto y profundo de lo que jamás imaginamos. La resurrección de Jesús, un evento envuelto en un aura de misterio sin igual, desafía las líneas convencionales de la historia y la fe judía. Imagina la escena en Jerusalén, las primeras luces del alba tímidamente acariciando las rocas del sepulcro. El aire está cargado con un silencio que parece contener promesas no pronunciadas. Los guardias romanos, piezas de un imperio impávido, vigilan el lugar con la severidad de quienes no desconocen la muerte. Sin embargo, lo que está a punto de ocurrir trasciende cualquier acontecimiento ordinario. En una extraña quietud, las piedras del camino parecen encerrar murmullos ancestrales, mientras el sepulcro se revela vacío. Para muchos, esto desafía la lógica, pero más aún, sacude las raíces de una tradición milenaria que jamás había contemplado tal fenómeno. Un hombre que vence la muerte y regresa al mundo de los vivos. En el contexto judío, la resurrección era concebida, sí, pero como un evento futuro colectivo, reservado para el final de los tiempos y no para un individuo en medio de la historia. Esto dota al evento de un misterio doble. ¿Cómo puede un hombre resucitar en esta franja de la historia? ¿Por qué precisamente Jesús, un hombre nazareno que revolucionó las mentes, pero a quien también crucificaron con burla y odio? Los testimonios posteriores nos sumergen aún más en la intriga. Los discípulos, hombres comunes, transformados en fervorosos anunciadores de esta noticia, afirman verlo y hablar con él, desafiando al destino, enfrentando persecución y hasta la muerte por una verdad que para muchos caminaba delgada entre lo divino y lo imposible. Además, aquellos que lo presenciaron en aquellos días posteriores, no hablaban simplemente de un espíritu errante, sino de un Jesús corpóreo que caminaba, comía y seguía instruyendo. Cada encuentro añadido a este relato enriquecía un misterio que sigue sacudiendo a escépticos y creyentes por igual. ¿Fueron estas apariciones meras alucinaciones colectivas nacidas del dolor, o realmente un destello de lo sobrenatural irrumpiendo en lo mortal? Un acto que,
Para los seguidores de Cristo, cambian no solo los paradigmas religiosos, sino que también traspasa las barreras entre la vida y la muerte, entre lo conocido y lo misterioso, llevándonos a reflexionar sobre flexionar el verdadero significado del milagro en nuestras propias vidas. Imagina por un momento que estás contemplando uno de los misterios más asombrosos de la historia humana, un enigma envuelto en siglos de debates, fe y sangre. La redención, dentro del cristianismo, es casi un sinónimo de destino cumplido. Un poema escrito con la tinta de la sangre de un hombre que la tradición llama Salvador. En esta narrativa, la humanidad era un barco a la deriva en un océano de pecado, rota y desafinada, hasta que la muerte de Jesús en la cruz selló un nuevo pacto, una liberación definitiva del pecado y la muerte. Pero ese cuadro, aunque luminoso para algunos, es uno pintado en tonos oscuros y claros que aún generan debate y misterio. ¿Qué hizo realmente la crucifixión? ¿Por qué fue necesaria? Para adentrarnos en este rompecabezas hay que viajar atrás en el tiempo, a las tradiciones del judaísmo, de donde surgió esta figura central, Jesús de Nazaret. Para el judaísmo, la salvación y la expiación son procesos marcados por el arrepentimiento, la oración y, en épocas antiguas, el sacrificio de animales como símbolo de una vida restituyendo otra. La festividad de Yom Kippur, el día de la expiación, es un testimonio de esa visión, un momento de reconciliación entre el hombre y Dios a través de la reflexión y el arrepentimiento. Contrasta eso con la visión cristiana y revelas el corazón del misterio. En el cristianismo, Jesús no es solo un profeta de Dios, sino Dios mismo encarnándose para expiar el pecado de la humanidad en un acto singular de sacrificio. Este sacrificio, dicen, no necesita ser repetido como aquellos antiguos rituales mosaicos, porque su valor es infinito. Aquí, el misterio se profundiza. ¿Cómo aceptar tal acto de misericordia divina? ¿Cómo entender que una muerte hace 2000 años sigue resonando hoy en nuestras vidas? El eco de ese sacrificio sigue vivo en las congregaciones, las catedrales y los corazones de millones. Es una melodía de gracia inmerecida y amor insondable que, como un acertijo espiritual, nos invita a explotar sus profundidades. En su esencia más pura, la redención cristiana afirma que todos están invitados a una renovación total, a un propósito nuevo y a una paz que desafía la comprensión humana. Mientras el mundo se tambalea, buscando desesperadamente puertos de significado y verdad, la historia de la cruz susurra antiguos secretos, promesas aún por desentrañar. En la vastedad del tiempo donde las arenas de la historia se mezclan con el misterio de lo divino, surge una pregunta intrigante. ¿Por qué el Nuevo Testamento, que narra la vida y enseñanzas de Jesús, no forma parte del canon sagrado judío? Imaginemos por un momento una oscura biblioteca monástica, donde los pergaminos antiguos susurran secretos olvidados. Sin embargo, para nuestros antepasados judíos, estos textos eran como un nuevo hilo en un tapiz ya vasto y complejo, donde cada hilo estaba cuidadosamente colocado para contar la historia del pacto eterno entre Yahvé y su pueblo elegido. En el judaísmo, el Tanaj, conocido por muchos como el Antiguo Testamento, es una colección de textos sagrados que habían sido seleccionados a lo largo de siglos, cada uno validado no solo por su autenticidad, sino por su resonancia con las tradiciones y enseñanzas ancestrales. Estos textos forman un corpus donde se reflejan las leyes, los profetas y las escrituras, cada parte indispensable para la comprensión judía del vínculo divino con la humanidad. Ahora imaginemos la llegada del mensaje cristiano. Los primeros seguidores de Jesús eran judíos, sí, pero también portadores de una chispa transformadora que buscaba expandir la comprensión de la divinidad. Para ellos, Jesús era el Mesías, una figura central cuya vida y sacrificio daban lugar a una nueva alianza más allá de los horizontes tradicionales. Aquí radica el misterio que atrae nuestra curiosidad. Las razones tras la exclusión del Nuevo Testamento del canon judío no son simples desaires o desavenencias históricas, sino una profunda y compleja intersección de fe, tradición e identidad. Las visiones de lo antiguo y lo nuevo se enfrentan como ríos convergentes, tal vez discutiendo una verdad aún más grande. Podría ser que los textos del Nuevo Testamento presentaran una continuidad espiritual latente, un puente hacia lo desconocido que un día se revelaría con una gloriosa claridad. Así, entre el velo del tiempo y la fe, la narrativa aún se despliega, invitándonos a explorar más allá de lo evidente. En un rincón oscuro, y a menudo olvidado de nuestra historia compartida, yace la narrativa de la persecución que los judíos sufrieron a manos de algunos grupos cristianos. Imaginen conmigo las calles empedradas de la Europa medieval, empapadas a menudo no solo de lluvia, sino también del dolor de comunidades enteras que se veían obligadas a vivir en la periferia de un mundo en el que, paradójicamente, ambas tradiciones
reivindican orígenes sagrados comunes. Uno de los momentos más oscuros, conocido como las Cruzadas, fue testigo de actos que mancharon las manos de aquellos que proclamaban una misión divina, y que sin embargo convirtieron en objetivo a aquellos a los que veían como el otro, desencadenando olas de violencia que reverberaron en todas direcciones. En el año 1096, a lo largo del río Rin, judíos enteros fueron vilmente asesinados por multitud cristiana, que cegada por un frenesí de malentendidos y miedos infundados, buscaba purificar sus tierras antes de emprender la guerra santa contra el infiel musulmán en Tierra Santa. Sin embargo, en este penoso capítulo, debemos recordar también la valentía y la firmeza con la que muchas comunidades judías se aferraron a su fe y tradición frente a las llamas que amenazaban con consumirlo todo. Dicho esto, no fueron únicamente víctimas. Hubo héroes que se alzaron por encima de las tinieblas. Quizás uno de los episodios menos conocidos, y no por ello menos impactantes, es la serie de leyes restrictivas que en el siglo XIII relegaban a los judíos a vivir en guetos, negándoles el acceso a muchas profesiones. Estas restricciones no solo afectaban sus medios de vida, sino que intentaban socavar la esencia misma de su identidad. Se trataba de una guerra silenciosa, batallas libradas día a día en las esferas sociales y económicas. Y sin embargo, el espíritu indomable de estas comunidades no se rompió. La pregunta que surge en el corazón de esta desconcertante historia es cómo estos actos de persecución mutaron a través del tiempo, afectando las percepciones y relaciones actuales entre judíos y cristianos. Quizás la respuesta se encuentra en las profundidades no escritas de nuestra civilización, en esas lecciones no aprendidas que todavía palpitan con vida en las tensiones y diálogos modernos. En este entrelazado de fe, dolor y esperanza, encontramos no solo un pasado que exige ser recordado, sino un futuro que sigue implorando comprensión y reconciliación auténticas. Un misterio perenne envuelve sus letras, un crisol de historias, profecías y decretos, que no solo han guiado a los pueblos a través de milenios, sino que han encendido un debate profundo e interminable sobre la identidad del Mesías. Pero, ¿cómo es posible que un texto tan fundamental pueda albergar tantas interpretaciones divergentes? Aquí, el enigma se adentra en el arte casi alquímico de la hermenéutica bíblica. Hermenéutica, en su esencia, es la habilidad de revelar secretos ocultos tras las palabras impresas, un arte que transforma el mero acto de leer en una búsqueda casi detectivesca. Cada análisis de las escrituras hebreas es como un juego de sombras, donde el posicionamiento de la luz puede alterar las figuras que se proyectan. Interpretaciones que toman forma bajo distintos enfoques, toman caminos inesperados. Y es precisamente aquí donde la figura del Mesías se convierte en el espectro más tantalizante. Los eruditos judíos, por ejemplo, tradicionalmente visualizan al Mesías como un líder político y espiritual, un ungido que restaurará a Israel en tiempos de turbulencia. Este enfoque contrasta vívidamente con la interpretación cristiana que surgió con fuerza en el primer siglo de Cristo, donde las narrativas del Nuevo Testamento redefinieron al Mesías como un redentor espiritual, un faro de salvación. Más allá de los confines terrenales, estos enfoques no solo divergen, sino que también compiten, como si cada interpretación fuera una estrella en una constelación que desafía a aquel que se atreva a leer los cielos. La figura del Mesías, entonces, es fragmentada en un prisma de significados que cautiva a cualquiera que lo contemple. Mesías guerrero, Mesías pacífico, Mesías divino. Cada interpretación ha evolucionado de una danza de sombras a lo largo de las eras, dejando a la humanidad con preguntas que son más que simples acertijos exegéticos. A medida que nos adentramos en estas profundidades, nos encontramos con un mundo donde la sabiduría ancestral echa raíces en el corazón de creyentes y escépticos por igual. Porque en cada interpretación, ya sea tradicional, moderna o mística, reside un anhelo profundo de conexión, de entendimiento, de descubrir aquel ser que supuestamente encarnará las promesas divinas. No es simplemente un ejercicio académico, sino una búsqueda por sentido, un viaje al encuentro de lo más íntimo de nuestra fe, y quizás de nosotros mismos. Estos enfoques divergentes cautivan y desconciertan, manteniendo viva la pregunta, ¿quién es el Mesías realmente? En el vasto paisaje de la esperanza humana, emerge una figura envuelta en promesas eternas y profecías inmutables, el Mesías. Para aquellos del judaísmo, su llegada representa un umbral entre el mundo tal como lo conocemos, plagado de discordia y desconocimiento, y una era dorada que resplandece con paz mundial y sabiduría divina. Sin embargo, la verdadera naturaleza de este Mesías y su rol en el tejido del destino humano está cargada de misterio e intriga. Imagina un libro milenario, cada página de sus volúmenes susurrando secretos que tan solo unos pocos elegidos han llegado a vislumbrar. Al abrirlo,
Podemos transportarnos a un tiempo antiguo, donde sabios y profetas susurraban los designios de este Redentor por venir, describiéndolo como una figura de majestuoso poder y humildad deslumbrante. Un líder capaz de unir reinos bajo un solo estandarte de armonía y comprensión. Sin embargo, en la encrucijada de las eras, el mundo contemporáneo parece postergar esta visión, dejando a muchos preguntando cuándo este reino de paz y conocimiento abarcará la humanidad. Las escrituras hebreas, en su lenguaje intemporal, presentan al Mesías no solamente como un líder político o militar, sino como un sabio pastor que guiará a las naciones hacia un entendimiento profundo de Dios. Sin embargo, lo que se revela en sus textos no es solamente un futuro esperanzador, sino también una serie de desafíos y pruebas que la humanidad deberá superar antes que esta visión pueda hacerse realidad. El Mesías, entonces, es tanto un faro como un misterio, cuyo verdadero propósito se desplegará de modos que podrían desafiar nuestras interpretaciones actuales de justicia y paz. ¿Podría ser que la imagen profetizada del Mesías ya camina entre nosotros, sin ser reconocida en nuestro ajetreo cotidiano? En la intersección de estas preguntas reside la fascinación, resguardada en las parábolas y enseñanzas, un enigma constante que nos invita a mirar más allá de lo evidente y alcanzar un entendimiento más profundo de nuestro destino compartido. Con cada año que pasa, aumentan las expectativas, tanto en fervor espiritual como en curiosidad devota. ¿Estamos realmente preparados para lo que sigue? En el corazón del judaísmo, la espera del Mesías es tanto una esperanza como un enigma que nos desafía a todos a buscar lo inimaginable. Suscríbete para más contenido.